En una locación secreta al nordeste de un paraíso fiscal se encuentran las oficinas de Señores Dejo Todo. Hoy Wilfredo, su conductor, expondrá en conferencia de prensa su nuevo capítulo. Estimados, ¿qué tal? Para presentar el próximo capítulo, así que bueno, a disposición para cualquier pregunta. Le habla Manolo del FIFA. ¿Está chequeada la información? Bueno, en su gran mayoría no. La verdad es que no. Le habla Sara Perrone. ¿Qué tal? Dado que la información no es fiable, ¿se van a usar nombres y apellidos de los acusados? Sara, ¿qué tal? Sí, porque entendemos que bueno, que estamos para eso, para tirarla igual. Le habla Diego Monroy. ¿Qué tiene para decir de las acusaciones de sobornos de FIFA, Conmebol y empresas televisadoras a su podcast? Bueno, me parece un poco fuera de lugar y me parece que no tienen pruebas para decir eso. No, yo no voy a contestar eso. ¿Es cierto que aceptó dinero y el pase de Rafa García para pedir al Guti como entrenador de la selección? No, de ninguna manera. No. Acá siempre se habla desde el estricto convencimiento y cuando decimos las cosas es porque creemos en ellas, de ninguna manera. Hola, le habla Chiquito Bertolini. ¿Es cierto que le vendió a la selección Colombia la lista de pateadores de penales a cambio de cocaína y dinero? Nah, flaco, mira, está. La verdad me hicieron calentar. Están preguntando, si se callan. ¡Se callan! Es brava la prensa a veces. Hoy, en Señores Dejo Todo, arreglados. Bienvenidos todos, espero se encuentren bien, gracias totales por llegar hasta acá, bienvenidos al capítulo 12 de Señores Dejo Todo. Acá, a la hora de preparar el capítulo y de organizarlo, me pareció que lo mejor era armar categorías de partidos arreglados en distintos contextos y por distintos motivos. Arreglar un partido, qué quiere decir, a qué obedece, a qué fines. Hay distintos ejemplos, vamos a ver que algunos son moralmente mucho más cuestionables, otros son cosas que cualquier futbolero haría. Nos vamos a juzgar, nos vamos a exponer, nos vamos a señalar. Así que bueno, empezamos. La primera categoría son partidos arreglados en mundiales. El primer ejemplo, el primer caso, me parece imprescindible en este contexto hablar de esto. Me parece que muchos saben a qué me voy a referir. Cuando hablamos de partidos arreglados hay un partido que se lleva todas las marcas. Y vamos a hablar de Argentina-Perú en el Mundial 1978. Vamos a contextualizar. Argentina-Perú, año 1978. Dictadura en Argentina. Una dictadura liderada en ese momento por Jorge Rafael Videla. Quizá una de las dictaduras más difíciles y crueles de todo el continente latinoamericano, si es que esto se puede comparar, ¿no? El Mundial lo organiza Argentina, como les decía en este contexto, con la intención por parte de este gobierno de facto de generar una suerte de alegría colectiva que desvíe la atención del régimen que se vivía en ese momento. Se jugaban 4 grupos con 4 selecciones por cada uno. De acá pasaban 2 de cada grupo, esto igual que los mundiales de ahora, primero y segundo, sin la falopa esta del querido mejor tercero de la vieja Copa América, ¿no? Donde Uruguay siempre choreaba ahí. Después quedan 2 grupos de 4 con todos esos que pasaron, y ahí solamente el primero de cada grupo pasaba a jugar la final del mundo, y los segundos jugaban tercer y cuarto puesto. Es en esta fase que pasa esto, y donde Argentina comparte grupo con Brasil, con Perú y con Polonia. Este grupo se juega, las fechas transcurren, y llegamos a la última fecha con Brasil y Argentina empatados en puntos. A igual puntaje que define entonces la clasificación, ese primer puesto, la diferencia de goles. Lo lógico es que en estos momentos se jueguen en el viejo y querido horario simultáneo, ¿no? A modo de evitar especulaciones, ventajas deportivas, y es lindo mirar una transmisión simultánea, ¿no? Esto de gol acá, gol allá, es precioso. Sin embargo, la FIFA, cuando no, muy inteligentemente, dispuso que Brasil-Polonia vaya antes que Argentina-Perú. Lo lindo acá es que además la FIFA era presidida en ese momento por un Joao Havelange, brasilero el tipo. Si Julio Grondona era un tigre, era un puma de Bengala, era Bolt de rápido. Pero no le importó un carajo nada, porque
porque fíjense que cocinó su propio país. ¿Qué argumento da la FIFA para que se juegue un partido antes y el otro después? El argumento fue un tema de ventas de entradas y de transmisión televisiva. Había gente que tenía entrada para los dos partidos porque en el 78 no se movía el caudal de viajes o no iba tanta gente a la sede, sino que era mucho, la movía mucho el local, ¿no? Entonces mucho argentino iría a ver Brasil-Perú, como acá iríamos a ver cualquier partido que haya. Y además las dificultades para televisar al mismo tiempo, no eran las transmisiones de ahora que se puede hacer. Eso argumentó la FIFA para que se jueguen en horario distinto. Brasil se plantó, dijo que esto era hora de cambiarlo, que era necesario cambiarlo, dado que Argentina tenía ventaja deportiva, y sí, la tenía. Es raro pensar en un escenario donde a Brasil lo boluden igual, ¿no? Lo cocinó además un propio brasilero. Ahí está la lógica, esto está bueno entenderlo. La única forma de cocinar a Brasil es que lo cocine otro mismo brasilero que tenga un interés superior al fútbol, ¿no? El tema es que Brasil juega antes y le gana 3-1 a Polonia, y esto sumado al saldo anterior de goles da que Argentina tiene que ganar por lo menos por 4 goles de diferencia a Perú para pasar a la final. Pero acá es donde empieza a saltar la caca, porque Argentina-Perú ya no jugaba por nada. Argentina, que si hacía 4 goles jugaba la final del mundo, equipo que no tenía trofeos del mundo en ese momento. Minutos antes del partido tocan la puerta en el vestuario peruano. ¡Ay, qué producción! El represor argentino Jorge Rafael Videla se apersonó en el vestuario peruano, acompañado ni más ni menos que por Henry Kissinger. Henry era ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Luego se supo que era uno de los organizadores del Plan Cóndor. Googleen lo que es Plan Cóndor, no vamos a seguir indagando en temas tan oscuros. Pero además, Kissinger es una persona que es nombrada muy seguido por Gustavo Salle en sus discursos falopa. Ahora saben quién es. ¿Qué le dijo Videla a los peruanos acompañado de este hombre? Se apersona en el vestuario y hace una vieja y querida apretada. Se preguntará usted, don José, doña María en su casa. La respuesta es sí. La respuesta es sí, pero de una forma muy extraña. Les leyó un mensaje que escribió Francisco Morales Bermúdez, quien era el dictador peruano de ese momento, sobre la hermandad argentino-peruana. O sea, agarra un papel y se pone a leer eso. Y bueno, a buen entendedor, esto fue como una apretada versión tipo pase filtrado, ¿no? Medio riquelmiana, ahí como sutil, agarrá que somos pueblos hermanos y que vos hacés lo que tenés que hacer porque si no, está fea para vos. ¿Y cómo salió el partido? ¿Cómo salió el partido? De nuevo la Rosa Luque y el sexto para Argentina, clasificada en el Mundial 78 para llegar a las finales. El partido salió 6-0, el huevo dirían los tenistas, game, set, match. 2 goles de Mario Alberto Kempes, qué hombre, 2 goles de Leopoldo Luque, dueño de uno de los mejores bigotes que vi en mi vida, los invito a googlear si no lo junan. Un gol de René Houseman, también gran jugador de Huracán en esa época, y otro gol del Conejo Tarantini. Lo mejor de todo esto es que el golero peruano era argentino, también nacionalizado peruano. O sea, yo creo que siempre también se hubiera levantado sospecha, porque teniendo un golero argentino y un equipo entregado. Ramón Quiroga, el arquero, que además nació y se crió en Rosario, y se formó en Rosario Central, y se jugó en el Gigante de Arroyito, este partido en el que Argentina le ganó 6-0 a Perú. Se supo luego que había un negociado incluso entre los estados peruano y argentino. Se dijo que Argentina le mandaba 2 barcos llenos de trigo a un Perú con algún problema alimentario en ese momento, además de devolverle 13 políticos peruanos exiliados, todo. En la medida que hay un entretejido enorme sobre este tema, además, que siempre sembró dudas, la verdad, por no decir certeza directamente de que había claramente una presión. La propia FIFA amagó en 2012 de investigar a fondo este asunto y llegaron a decir que se podía hasta anular la Copa del Mundo a la Argentina, pero finalmente quedó en la nada. Esta polémica ha alimentado una pelea histórica además entre Bilardo y Menotti, que será fruto algún día de otro capítulo. El doctor Bilardo ha acusado de Menotti de ser campeón gracias al golpe de estado, por ejemplo. De hecho, lo último picante sobre este tema viene hace unos 3 años cuando José Velázquez, uno de los mejores jugadores de la selección peruana, cantó a viva voz que 4 jugadores y el entrenador aceptaron sobornos expresos para este partido, lo cual también generó un tole en Perú, pero bueno, ya tantos años en el medio de esto hace que un poco se vaya diluyendo. Es lo que tiene el tema de amañar partidos, como dicen los españoles. Y hablando de España, mirá qué curioso, vamos al Mundial 1982, seguimos dentro de las Copas del Mundo. En esta oportunidad hablamos de Alemania-Austria, otro partido conocido por un tongo hermoso. El Mundial, como les decía, España 82 tiene a Italia de campeón, hasta ahora irrelevante todo por el momento. Elegimos este partido porque alimenta al precedente anterior y marca un cambio, un hito en la organización de la Copa del Mundo, cosas que hoy casi damos por sentada, que damos por obvias, pero que en ese momento veremos que no eran tan así. ¿Qué pasaba acá? Estamos ante un grupo integrado por Chile, Argelia, Austria
y Alemania Federal en la época de las dos Alemanias. ¿Cómo llegan a este partido? Parecía un grupo que en ese momento era fácil de resolverse, parecía que Alemania y Austria, decían los expertos, pasaban tranquilos, eran las dos selecciones que parecían estar mejor. Sin embargo, Argelia le ganaría 2-1 a Alemania dando el batacazo. Recordar que además en el Mundial 2014 nada que ver, pero Alemania, que es campeón de ese Mundial, saca en octavos de final en alargue a Argelia 2-1, casi que pidiéndole ahora. Evidentemente es un equipo que le cuesta. Hay ahí una rivalidad medio falopa, linda. La última fecha entonces podía disparar para cualquier lado con este resultado que generó un poco de incertidumbre y que sacudió la tabla. Y nuevamente no se juega en horario simultáneo. ¿Quién juega primero? Argelia-Chile. Argelia gana 3-2 a Chile y tenía serias chances de pasar. Faltaba un partido que era Alemania-Austria, que nuevamente no se jugó en horario simultáneo, entonces en un grupo parejo tenían la posibilidad de haber visto el resultado anterior. ¿Y qué pasaba si habría un abanico enorme de escenarios? Si Alemania le ganaba a Austria por 3 goles o más, el elenco germano, ahora haciendo las veces de periodista deportivo, voy a meter sinónimos como un loco, pasaba junto a Argelia. Si Austria ganaba o empataba el partido, los austríacos pasan de ronda junto a Argelia. Sin embargo, había un escenario que hacía que Austria y Alemania clasifiquen. Si el partido terminaba con triunfo alemán por 1 o 2 goles, Alemania Federal entonces y Austria se clasificarían juntas, dejando afuera por diferencia de gol a Argelia, que quedaba empatado con Austria en el segundo puesto, pero que no le daba. ¿Y qué pasó? Teniendo todas estas cartas a la vista, somos seres humanos. ¿Qué pasó? Al principio empezó bien, un partido parejo de palo y palo, dicen quienes estaban, parecía un partido lindo. Y a los 10 minutos, el 9 alemán Horst Hrubesch, creo que lo dije bien, hace el primer gol del partido y ahí cambia abruptamente la dinámica. Baja la intensidad del partido a niveles pero muy obscenos, dicen. Los equipos tocando al costado, una cosa pero muy livianita. Y entre el público había muchísimos españoles, se jugaba en la ciudad de Gijón, muchos locatarios presentes, viendo el partido, que se empieza a dar cuenta del bochorno y empiezan a cantar por Argelia, empiezan a silbar y empiezan a cantar fuera. Fuera. ¡Ay, fuera! Fuera vanidoso, fuera mentiroso, fuera de mi vida. Como no hay canciones de cancha con esto. Pero a ustedes les gusta cuando meto estas grajeas. No podemos salir, no podemos ir al boliche y bueno. Empiezan a gritarle más cosas, que se besen. Al rato empiezan a cantar nuevamente. Que la pobre selección de Argelia, que le tendieron un somie 2 plazas, la cama que le hicieron. Una cosa preciosa. El tema es que el partido termina, pasan ambos con este resultado que los beneficiaba. Y en definitiva, europeos y americanos no somos tan diferentes. Un poco a eso quería llegar. Todos tenemos el instinto de preservación y todos, si nos miramos al costado y está todo bien, siga. Eso no importa dónde nacimos. Pero en realidad un poco sí, hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la prensa alemana y la prensa austríaca fueron muy críticas con esto. Titularon el pacto de agresión de Gijón, la vergüenza de Gijón, refiriéndose nuevamente, como les decía, a la ciudad donde se jugó el partido. Yo imagino que en estas ciudades, en estas latitudes, estaríamos celebrando esto con bombos y platillos, ¿no? Pero bueno, quizás la diferencia es un poquito esa. Pero después de este partido, y a esto quería llegar, significó un episodio final en las Copas del Mundo, porque si le sumamos el año 78, el Mundial anterior, el caso Argentina-Perú, la FIFA a partir de esto decreta que a partir de ese momento, de ahí en más, los partidos de última fecha se iban a jugar en horario simultáneo para evitar especulaciones de resultados rivales. Pero bueno, ya era hora, bienvenidos, 2 mundiales después. Saludos a Argelia, a los amigos de la FIFA. Vamos más para acá, vamos más para este lado del mundo. Se acordarán muchos que están escuchando de esta Copa del Mundo y los que no, los invito a googlear y a ver al mejor 9 del mundo. ¿Y de qué hablo? De Brasil gana en el Mundial Alemania 2006. Acá lo que sucede es raro. ¿Por qué? Raro, diría Brasil. ¿Por qué? Porque acá lo que se sospecha es que se jugó con ayudín a favor de Brasil. ¡Oh, qué raro! ¡Oh, Dios! ¡Qué sorpresa! ¿Qué lo hubiera imaginado? Brasil clasifica a octavos de final, gana, clasifica a octavos de final. Ahora les estoy dando un poco de contexto, de estructura. Y se encuentran en el cruce de octavos de final. Brasil gana. Brasil gana 3-0 a Ghana, sí, por si estoy siendo claro, en un mundial en el que quizá no venía dando su mejor versión, pero en definitiva el scratch siempre es el scratch y siempre se te puede despertar en cualquier momento. Venía a ser campeón prácticamente caminando en el Mundial 2002 y en algún momento parecía que podía encontrar su mejor versión. Goles de Ronaldo, hablaba del mejor 9 del mundo, ahí tienen, de Adriano, señor jugador, y de C. Roberto, para la Canariña. Cosa que amo profundamente, es el sinónimo de selección, me excita mucho.
El tema es que se empieza a complicar después. El partido se juega, no pasa nada, la vida sigue. Pero en el año 2008, el periodista canadiense Declan Hill anuncia en un semanario alemán, en la revista Der Spiegel, que el partido Brasil-Ghana estaba arreglado por una casa de apuestas tailandesa. De acuerdo con la versión de este periodista, la empresa de apuestas con sede en Bangkok intervino para que el encuentro de octavo de final termine con derrota de Ghana con diferencia mayor a 2 goles. Como les decía hace un ratito, esto termina 3-0. Según contaba Hill, los apostadores se acercaron a un exjugador de la selección de Ghana, no se dice quién, quien hizo las veces de nexo con el plantel. Esta compañía habla con este jugador y les ofrece el viejo y querido incentivo a los jugadores africanos para que consideren con mucha seriedad el resultado propuesto, es decir, perder con una diferencia mayor a 2 goles, cosa que sucedió. Se habla de $30.000 por jugador, a modo de que consideraran con buen tino perder 3-0. El tercer gol llega en el minuto 84, lo cual a mí por lo menos me genera suspicacias o dudas, porque es decir, o son actores de un nivel excelente y jugaron hasta el final para jugar con la emoción del apostador, o bien les tocó perder por 3 goles porque Brasil gana, era algo, perfectamente puede pasar que Brasil le gane 3-0 a Ghana, hoy y siempre, porque si bien esa selección de Ghana era muy buena, en 2010 nos cruzamos con esta camada que estuvo un penal de clasificar a semifinales, entonces siempre me generó dudas. Pero bueno, este periodista alemán dice tener una investigación muy sólida para respaldar esto. También hablaba de algunas apuestas en la segunda división del fútbol alemán, por eso lo presentaba ahí. Además de que fue un partido que surgió en la Copa del Mundo organizada por Alemania, que también ganaría Italia. Estamos full con la churra hoy. Saludo a los tanos que son campeones de Europa también. Y ahora vamos a una cosa preciosa a la que quería llegar, una cosa linda. No de Copa del Mundo, pero sí de eliminatorias, como les decía, siempre es lindo recordar con cariño a los hermanos argentinos en esta ocasión. ¿Por qué? Y bueno, de cara al Mundial Corea-Japón, año 2001, estamos hablando, año 2002 el Mundial, año 2001 la historia, el cuentito que les estoy por hacer. El viejo fixture de eliminatorias dictaba que Uruguay definía de local ante Argentina en la búsqueda de su pasaje a la Copa del Mundo. Por otro lado, Colombia visitaba a Paraguay en esa oportunidad y estaba 2 puntos abajo de Uruguay en esta clasificatoria. ¿Qué pasaba entonces? En esta oportunidad sí, ahora sí se jugaba en horario simultáneo, había aprendido la FIFA de estos 2 papelones. La FIFA había aprendido un poco, pero claro, acá es lo lindo, o acá es donde uno le puede dar esta suerte de marco teórico para evitar que el tongo sea grotesco, pero bueno, hasta ahí puede uno. ¿Por qué? Porque Colombia necesitaba ganar y que Uruguay pierda para pasarlo en puntos. Se tenía que dar 2 resultados, parecía difícil, pero bueno, Colombia debía ganar de visitante y que Uruguay pierda de local. La otra opción que tenían los cafeteros era ganar y que Uruguay empate, ahí estaban iguales en puntos, pero la diferencia de gol los situaba lejos, a 5 goles, y bueno, parecía muy difícil. Lo mejor que les podía pasar era que perdiera Uruguay, pero por las dudas Colombia tenía que ir a hacer muchísimos goles. ¿Y qué sucedió? Colombia ganó 4-0 a Paraguay de visitante en el Defensores del Chaco, 4-0. Ahora se preguntará uno cómo salió Uruguay. Les contesto. Se están hablando los jugadores entre sí. Están aplaudiendo el equipo argentino. Claro, están aplaudiendo los argentinos. Argentina no apura. Están aplaudiendo el estadio. ¡Volvimos a ser hermanos! Pero terminó. Señoras y señores, Uruguay clasificado para el repechaje. El partido terminó 1-1. ¿Saben por qué a Colombia le faltó un gol para llegar al Mundial? Porque el instinto de preservación y el deseo del tongo en el mundo del fútbol jamás será gobernado. Es un impulso incontrolable porque nos podrán poner partidos al mismo tiempo, pero siempre habrá un señor con una espica gritándole el resultado al banco de suplentes. Porque entre hermanos nos podremos pelear, podremos discutir, pero siempre estaremos juntos. Porque además, cada vez que se ponga en tela de juicio el hermoso toque al costado que tuvo el segundo tiempo de ese partido, siempre les diré que ninguna puta persona se puso a pensar por qué Colombia le hizo 4 goles a Paraguay. Tenía que ganar de visitante por goleada, estaba séptimo en una eliminatoria. Y bueno, sí, es ok, no pasa nada, son partidos. ¿Por qué nadie se puso a mirar todas las falopas que deben haber pasado por Ciudad del Este, todos los llores truchos? Bueno, perdón, se me fue. Sepan lo siguiente, siempre que haya última fecha y podamos abrochar ese toque para el costado, lo vamos a hacer. Somos Uruguay, viva la patria, carajo.
Bueno, me dejé llevar, perdón, me emociona. El Piojo López anotó el gol para Argentina, Darío Silva para Uruguay, terminó 1-1. Jugamos el repechaje contra Australia y el resto es historia, ya lo sabrán. Escuchen el capítulo 2, especial Corea-Japón 2002 de Señores Dejó Todo, y siguen la historia. Hacemos un breve homenaje también a las selecciones africanas en esto del tongo, para hablar de Camerún Costa de Marfil año 2014, un pequeño homenaje, similar a lo conversado anteriormente, en este caso, sobre todo con unos minutos finales realmente emocionantes. Disputaban, como les decía, Camerún y Costa de Marfil la clasificación para la Copa África. Costa de Marfil necesitaba el empate para clasificar, Camerún ya estaba clasificado. El partido transcurre en un 0-0, pero inmirable, grotesco, Les pido encarecidamente, y esto es un pedido de corazón, si me quieren, si me escuchan, entren a YouTube y pongan por favor Camerún Costa de Marfil 2014. Vean la desidia de los minutos finales y no les va a quedar duda que acá aplicó el instinto de preservación y que les servía a los dos, se miraron y dijeron seguimos así. Un nivel de impunidad que es... pero completamente excitado queda uno. O sea, Costa de Marfil se pone a tocar, a ver si me entienden, en su propia cancha en el minuto 89, en el área, como mirando al árbitro, a ver si lo termina, al punto que el técnico de Costa de Marfil se fue del partido quedando 2 minutos, porque dijo, bueno, esto ya está, me voy al vestuario. Así nos gusta, así los queremos. Esto es precioso. Ahora pasamos a la Copa Libertadores. Como verán, hubo varios motivos. Tocamos los 3 puntos que queremos tocar en esto del Mundial. Queríamos agruparlo por competición porque en cada competición puede aducir a problemas distintos. Ya les decía, cuestiones políticas al principio. Hablamos de resultados que eran convenientes para los dos equipos. Ese debo decir que me parece el menos cuestionable moralmente. ¿Por qué? Porque bueno, cuando les sirve a los dos, creo que sí, no por un tema moralmente cuestionable, sino pues es imposible controlar que a dos equipos que les sirva un resultado, si uno le dice a dos planteles que forjen una voluntad de ir a ganar el partido, quizás hasta estás más incidiendo más en el resultado, en la voluntad, diciéndoles eso. Pero también hablamos de tema de apuestas, tema que vamos a tocar también después, que es un problema grande en el fútbol. Creo que la categoría mundiales tenía de todo un poco y ahora vamos a la categoría Copa Libertadores, que esta tiene... Precioso. A ver, yo creo que hay un ejemplo contundente, una copa en la que un equipo tiene que estar concentradito, metidito, hay que entender que el margen de error es escaso, cuando no, nulo. Y seleccionamos para empezar un partido que no sé si muchos tienen o si muchos recuerdan, pero tiene lo que todo el hincha de Copa Libertadores quiere, que es equipos paraguayos, ¿verdad? Sol de América versus Olimpia en 1989. Emocionado estoy de hablar del querido fútbol paraguayo y hablar de partidos entongados, amañados, arreglados. ¿Por qué? Porque podría decirse que van de la mano, pero como vimos, no estigmaticemos porque hay en todos los países arreglos, mezquindades, instinto de preservación, susceptibilidad al soborno. Eso hay en todos lados, pero que suceda en Paraguay, que suceda en Conmebol es hermoso. En esta época había 2 equipos por país en cada grupo de Libertadores, es decir, en este grupo en el que disputaban este partido Sol de América y Olimpia, estaban también Cobreloa y Colo Colo. En esta época eran 2 y 2 siempre. Vamos a hablar de otro partido un par de años después en el que seguía este formato. A modo de entender lo que estaba sucediendo, Cobreloa estaba primero en el grupo, previa a la última fecha, con 7 puntos, segundo Olimpia con 5, Colo Colo tercero tenía 4, y Sol de América último con 4 puntos también. Estaba parejo, estaba entreverado. En la jornada final se enfrentaban los 2 equipos de cada país. Había un partido en Chile y uno en Paraguay. En Chile, Cobreloa y Colo Colo empatan 2-2. El tema es lo que sucedía en el Paraguay, en Asunción. Porque si bien se jugaba simultáneo, ya este vicio se había corregido, Sol de América iba ganando 1-0. ¿Y qué pasa a los 24 minutos? Contame, Fata, contámelo todo. Lo mejor del baile, lo mejor del baile, lo mejor del baile. Vino el apagón, seguimos tocando, sí, sí, señor. Seguimos tocando madera y tambor, seguimos tocando en el apagón. Apagón. Les pido disculpas por la insistencia, pero si yo no hacía esto, me tenía que ir, ¿estamos de acuerdo? Me tenía que ir. Apagón a los 24 minutos en Paraguay, así se juega la Copa. ¿Por qué? Porque con ese apagón el partido se juega al día siguiente y así podían orejear. Y al siguiente día, cuando se reanuda el encuentro, estaban las cartas vistas. ¿Querías horario simultáneo? FIFA lleve. Con la Conmebol no se jode. Ya se sabía ahí que la única opción para que los 2 clubes paraguayos clasifiquen, que la había, el 2-2 de Chile les da la posibilidad a los 2 de clasificar, es con una victoria del Sol de América por 5-4, teniendo en cuenta la diferencia de goles a favor. Era un resultado bien, pero bien insólito, increíble.
muy poco propenso a que suceda, pero, oh casualidad, ¿cómo termina el partido? Termina 5-4, sí, la verdad, no sé para qué le pongo color si ya sabemos que terminó 5-4, terminó como tenía que terminar. Aplausos, bravo. Y además teníamos una representación uruguaya entre nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién era el técnico de Sol de América? Don Sergio Marcarián, gran entrenador uruguayo que declaró incluso años después: hay hechos que me enorgullecen y otros que no. Y este es claramente uno de los que no me enorgullezco y del que me quiero librar. Le pesó la culpa años después a Sergio en ese momento, o sea, como te firmo el 5-4. Pero esto es un ejemplo de tongo hermoso, bien folcloresco, lo que le gusta a la gente, lo que la gente quiere. Andaba la Champions y nada. Si bien continuamos ahora en la Copa Libertadores, viene una cosa preciosa que es la subcategoría. Tengo la chance de frustrarle la alegría del tradicional rival y lo hago. Esta categoría es clara y es clave porque es una escuela de vida, vecino a vecina. Sienta los botijas frente a la espica, frente a la computadora y escuchen esta lección de vida. Las cosas son fáciles si uno puede correr a la competencia, ¿no? No sé si me entiende. Estamos hablando de Boca Oriente Petrolero, año 1991. Acá también Copa Libertadores, como les digo, mismo formato, 2 equipos por país. En este caso 2 argentinos, 2 bolivianos. Bolívar y Oriente Petrolero por el lado del altiplano. Boca y River en un mismo grupo. En esta oportunidad, Bolívar, aunque usted no lo crea, se clasifica primero cómodo, de un grupo en el que pasaban 3. La clave acá es que en la última fecha Boca enfrenta a Oriente Petrolero. Si le gana, le da la chance a River de clasificar también. Sin embargo, si empatan Boca y Oriente Petrolero, entre los dos que estaban en la cancha, dejaban afuera al Millonario. Acá el entrenador se podía hasta, entre comillas, exculpar un poco si quiere, porque si Boca perdía, quedaba igualado en puntos con River y en tal caso quedaba fuera Boca. Por eso, salvo alguna lesión, Boca jugó con el equipo titular, o sea, él no puede decir que puso suplentes y justificar nada. Él tuvo que poner los titulares porque el empate cuanto menos lo necesitaba, por lo que hasta ahí ningún tipo de sospechas. ¿Y quién dirigía a Boca Juniors en este año? La llanta palabra es el equilibrio. Nosotros jugamos con 2 volantes por el costado izquierdo. ¿Me sale bien? ¿Me cuentan? Me tengo fe, estoy trabajando en un Tabarés, no sé. En fin, ¿cómo terminó el partido? Habiéndoles explicado un poco la situación de que si empataban pasaban los 2 y encima quedaba fuera River, que si le ganaba Boca a los bolivianos quedaban afuera y River pasaba, que si perdía Boca quedaba afuera y River pasaba. Terminó 0-0, señores. ¿Cómo mierda va a terminar? 0-0 terminó. Dará tanta tela para cortar este partido, este desenlace más que el partido. Muchísima. River se está quedando afuera. Boca adentro, Oriente adentro. Terminó el partido, se acabó. Boca y Oriente Petrolero empataron 0-0. Un partido malo, aburrido, con muy pocas situaciones de gol. Sobre este partido hay una nota de Olé muy buena, espectacular, en la cual va analizando a través de los años las declaraciones de los jugadores de Boca sobre este partido. Al principio, más de cassette, hablaban de que bueno, se trató de buscar al rival y no se pudo, no encontramos el gol. Y pasados los años, por ejemplo, Antonio Apud, el turco que era un emblema de ese Boca, confesó que al salir al segundo tiempo se miraron entre los jugadores y sintieron la presión clara de la hinchada cantando para que el equipo no gane. Que Gambetita Diego Latorre, comentarista estrella hoy de ESPN, entró de suplente ese partido. Gambetea a 2-3 jugadores, le hacen un foul en el segundo tiempo cuando entra muy cerca del área, y en el momento que se para a pedir la pelota a ver si le podía pegar el tiro libre, se le acercan un par de jugadores grandes de Boca a hablarle, a decirle: no, flaco, calmate, mirá cómo es esto. El que claramente no vio este partido es Tigres de México. Se ve que no pasaban la Libertadores en México o algo, porque Tigre hizo todo lo que no hay que hacer cuando usted quiere salir campeón, señoras y señores. ¿Por qué? Recordarán la Libertadores de 2015, esto está más fresquito. En ese momento los mexicanos jugaban la Copa y en el grupo de Tigres estaba River argentino junto con el Juan Aurich peruano y el San José de Oruro de Bolivia. River argentino, que venía a ganar la Sudamericana con Gallardo, era el principio del ciclo de Gallardo, pasa segundo de pedo. ¿Y por qué pasa segundo de pedo? Porque en la última fecha Tigres, que jugaba de visitante contra el Juan Aurich peruano, que si empataba o ganaba pasaba segundo, porque River había hecho una muy mala fase de grupos, va con esa cosa de no, hay que ganar en todas las canchas y hay que jugar los partidos, no sé qué.
Y el tema es que le ganó 5-4 de visitante. Tuvo, o sea, sucesivas oportunidades en las que el equipo peruano le daba vuelta al partido y los mexicanos le daban vuelta. Finalmente se encuentra en la final Tigres con River, equipo grande, fuerte, al que cuando lo tenés que matar, lo dejó vivir, se lo encontró en la final y le ganó la final de la Libertadores 3-0 en el Monumental. Espero hayan aprendido los amigos mexicanos. Y ahí ahora vamos, en el marco de esta categoría de cagarle la vida al rival siempre que se puede, hermoso mensaje que estamos dando en esta oportunidad, vamos a hablar del fútbol argentino. La foto del capítulo algunos la conocerán, otros no, pero vamos a dar un poquito de contexto. Año 2013 se enfrentaban Racing de Avellaneda contra Quilmes en la cancha de Quilmes y pasa esto. Toca con Cauterucho, increíblemente Caiz estaba parado, no cierra y sí señores, hay gol de Quilmes. Miren lo abierta que estaba la defensa. Saja no llega, estaba muy tirado al segundo palo. Y atención porque la gente de Racing se va a levantar con este tanto. Por supuesto que el gol no se gritó, pero hay cierta alegría. Una parte de mí pensó muy en serio en hablar en todo el capítulo como si fuera de paso a paso. Es un recurso interesante, lo analiza, la gente que empieza a sentir vergüenza ajena deja de escuchar. Lo pensé en serio, lo di todo. Imité a Tavares, no pueden negar el esfuerzo. Soy un 5 de marca. Vamos un poquito a desmenuzar este ejemplo. Se trata, como conversábamos, de Racing y Quilmes. Otro ejemplo que evidentemente tampoco vieron en México. Acá Racing no estaba en una situación complicada, ni estaba peleando el torneo, estaba ahí encontrándose. Quilmes peleaba así la permanencia en la división de privilegio. Independiente estaba complicado en el descenso también, estaba muy cerca de irse a la B por primera vez en su historia. Y Quilmes era un directo rival peleando por la permanencia. Está un poquito más arriba y si Quilmes le ganaba a Racing, por lo menos 2 fechas más se aseguraba estar arriba de Independiente. Ustedes creerán que la parcialidad de Racing capaz que le dio lo mismo, que los partidos son partidos, que hay que ganar pase lo que pase. No, ya escucharon al amigo de paso a paso. La hinchada de Racing soltó papelitos en la cancha, que son la foto que podrán ver en el capítulo, que dice jugadores pierda, no se pudre, con un raconto de distintas oportunidades en las que Independiente, cuando pudo perjudicar a Racing, lo hizo. El tema es que a los 9 minutos hacía este gol Martín Cauterucho, el 9 uruguayo Cautegol, y la cosa quedó por ahí, nadie tuvo más ganas de jugar el partido. Estas cosas nunca van a tener pruebas expresas, nunca vamos a poder encontrar un claro audio, mensaje o video de alguien entrando a una concentración o un plantel hablando, cada vez se tapa más la boca para hablar, pero les dejamos un fragmentito que tiene de charla Sebastián el Chino Saja, golero, referente y capitán de Racing de ese momento, con Marcelo Palacios, periodista de TIC, sobre ese partido para que les quede clarito que hay cosas que no se dicen, pero se dicen. Y obviamente no era un partido más. Está claro por todo esto que se había generado, por todo lo que se había hablado. Yo te digo, realmente fue una semana muy difícil. La verdad, aquella historia que Coborno les dijo, ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero sepan que si ustedes ganan tenemos que ir a entrenar a otro lado. Algo parecido. Ajá. Algo parecido, sí. ¿Eso los incomodó? ¿Y cómo te sentiría? Que te están entregando. Sí, yo siempre dije que aquellos jugadores que estuvimos en ese partido, solamente ellos saben lo que se sintió, lo que se vivió. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, si tiene 4 patas, cola y ladra, todo indica. Acá Saja deja claro, Coborno era el presidente de Racing, quizá no estaban al tanto en ese momento, que les dijo, muchachos, ahí confirmado por Saja, suerte en pila si no ganan, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos criollos de esto, hay un Danubio-Peñarol en el que Peñarol pierde 2-1 de una forma extraña, con un gol extraño sobre la hora, y que con ese triunfo Danubio jugó un desempate por el título del torneo Apertura contra Nacional. Si Peñarol empataba o ganaba el partido, Nacional era campeón. También está el caso polémico de Juan Ramón Carrasco. Los invitamos a escuchar el capítulo de Juan Ramón, número 3 de la temporada 1, que hablamos sobre el gol a Defensor en el marco del quinqueño de Peñarol. Este es un caso más parecido al de Tigres, que hace un gol que beneficia a Peñarol, que él un poco defiende. Hay lo que quieran y siempre seguiremos encontrando, pero nos tenemos que meter en un mundillo un poco oculto, un poco complicado, como es el mundo de las apuestas. Es un negocio que está muy metido en el fútbol, está inmerso prácticamente en todas las disciplinas hoy que se practican profesionalmente. Pero claro, ¿qué sucede acá? Es un negocio que
que como tal es lícito, cabe decirlo. Por supuesto que hay casas de apuestas que tienen todo el derecho del mundo a operar como tales y hay marcos normativos que cada país o unión de países habilita, sí, eso es cierto, pero en la medida que el negocio se expande, por supuesto que tienen la tentación, algunos pueden tener la tentación, algunos, de empezar a incidir en el resultado, considerando que si uno tiene un poco más de información que el resto en cualquier tipo de mercado especulativo y apostar en un deporte, en un resultado incierto, claramente es especular, sacas ventaja y por ende más dinerín, ¿no? Y algún picarón seguro va a tener algún impulso de hablar con los propios protagonistas y, ¿por qué no?, proponerle alguna situación en la que ganan todos, ¿no? Sospechas de arreglos de partidos, hay miles de millones. Algunas las mencionamos, hay otro tipo de arreglos, nuevamente como decíamos al principio, puede obedecer a 1.000 millones de cuestiones. Por supuesto que una cosa es sospechar y otra es probarla, pero investigando un poco, en 2018 hay declaraciones que realiza el secretario general de Federbet, que es una federación de casas de apuestas que velan por la integridad del negocio y la legalidad del negocio y evitar apuestas clandestinas y fraude y arreglo de partidos, advirtiendo que lugares ya tienen una situación muy riesgosa, muy peligrosa y casi fuera de control. Francesco Baranca, como les decía, el secretario general, que en 2018 le dice a una revista mexicana llamada Proceso que Bulgaria, Malta, Rusia, Italia y Chipre son lo que él define como la cuna del fraude. Pero advierte también que las apuestas clandestinas se han derramado hoy por hoy hacia aquellas competiciones donde hay menores controles antifraude. Quizá las ligas mayores más importantes tienen un poco más, pero estas ligas quizá no tan importantes, donde hay menos controles, ya se empieza a ir de las manos, y también en competencias juveniles como la sub-17, sub-19 o el propio fútbol femenino, y ante la ausencia de controles se puede empezar a ir de las manos la situación. Solamente en 2017, según esta federación, unos 115 partidos presumen se pueden haber arreglado en competiciones nacionales europeas, esto únicamente en torneos locales, domésticos. Si bien las ligas menores, entre comillas, quizá pueden tener mayores casos, ninguna liga está por fuera. Han encontrado casos en Portugal, en Inglaterra, y ahora vamos a hablar de algún caso en España puntual, vamos a hablar de dos, en los que se pueden haber llegado a arreglar partidos. Y se arregla mucho supuestamente en las fases preliminares de la Champions. Vieron que empiezan a jugar la pre-Champions en diciembre, los cuadros de Transilvania contra los de Turkmenistán. Parece que ahí se complica un poco. Pero justamente para mencionar un par de casos, evitando los escándalos del fútbol italiano de los que hablamos nuevamente en los dos capítulos que hicimos del Calcio, capítulos sobre el final de la temporada 1, los invitamos a escucharlos, siguen buscando para abajo y los van a encontrar. Vamos a hablar de dos casos del fútbol español. El primero es el caso Zaragoza-Levante, año 2011. Zaragoza derrotó 2-1 al Levante, ¿sí? Liga Española, primera división, y con estos 3 puntos el Zaragoza pudo mantener su categoría, no descendió. En este partido habían por lo menos 3 uruguayos involucrados. Teníamos a Munúa atajando para el Levante, a Stuani también jugando para el mismo club, y Carlitos Diogo, se acordarán de Diogo, gran lateral derecho, jugaba para el Zaragoza. Habían argentinos también, por ejemplo en el Zaragoza jugaba Leo Poncio en esos momentos, y jugaba el argentino Nicolás Bertolo, de muy buen pasaje en Nacional, acá jugó en Banfield, en Boca, en River. El total de futbolistas indagados por este partido llegó a ser de 36, considerando los dos planteles y demás. La pregunta es cómo surge esta denuncia, porque este partido, que a ver, siempre las permanencias pueden tener una fecha final parejo, lo que sea. ¿De dónde viene esta denuncia? La denuncia la realiza Javier Tebas. ¿Quién es Javier Tebas? El vicepresidente de ese momento de la Liga Española, que quería tratar de meter una sanción ejemplarizante en el marco del peligro de las apuestas que les decíamos recién. ¿Por qué? Porque esta asociación Federbet está hace un tiempo, sí, pero antes, unos 10 años antes, es que pasa el problema del escándalo del fútbol italiano, años 2006, 2005, por ahí, y queda unos años de tensión en los cuales todas las ligas se preocupan y hacen controles muy excesivos. Y en ese run este año 2011 no había pasado tanto tiempo y estaba muy al alpiste de un club que se equivocara para sancionarlo y que el resto de los clubes viera lo que pasa cuando un equipo parece que asoma a lo que es un arreglo de partidos. Entonces estaban a la búsqueda de ese caso que les pudiera generar una sanción ejemplarizante. La realidad es que la denuncia como tal surge de un movimiento de 965.000 euros de las cuentas del Zaragoza, que según la fiscalía que encabezó la denuncia fueron recibidas por hasta 9 jugadores del propio Zaragoza y del cuerpo técnico, que luego retirarían ese dinero en efectivo, se lo devolverían al presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, que de más llamarse Agapito. Además, esto se termina de cerrar
porque después de este movimiento empiezan a cotejar ciertos gastos de los jugadores del Levante, ciertos gastos en vacaciones y movimientos de sus cuentas y sus tarjetas de crédito. La realidad es que a partir de esto empiezan para atrás a revisar el partido y el fiscal empieza a decir, por ejemplo, que Munúa no muestra actitud en uno de los goles del Zaragoza, además de conductas extrañas y conversaciones por parte de los futbolistas durante todo el partido, dice el fiscal español Pablo Ponce, que encabezaba esta investigación. La realidad es que hubo muchos años de investigación y este juicio tardó años, y en el medio la prensa española iba recogiendo ciertos testimonios que empezaban a generar polémica o rum rum. Por ejemplo, Leo Poncio o el mismo Ander Herrera, lo recordarán a Ander, juega ahora en el PSG, creo, jugó en el Bilbao, en el Manchester United, un muy buen jugador de selección española, todo. El tema es que ambos declararon sí haber retirado dinero en efectivo que luego se lo dieron en mano al presidente o allegados del presidente, eso lo confesaron, pero entendían que el motivo era para pagar ciertos ómnibus, costos de traslado y alguna otra cosa. Y la atención de la prensa en realidad quedó un poco en esas declaraciones, después quedó como en segundo o tercer plano la conducta de los futbolistas durante el partido, se dejó de hablar un poco de eso, y la realidad es que la justicia nunca pudo probar el vínculo entre ese movimiento de dinero y que efectivamente el Levante haya recibido dinero, los futbolistas hayan recibido dinero para ir para atrás, por lo cual a fines de 2019 la justicia española absolvió a todos los futbolistas involucrados, dado que no, como les decía, no pudieron probar que ese retiro de dinero fue a parar a las cuentas de los jugadores del Levante. Sí fue condenado el presidente Agapito del Zaragoza junto con otro directivo por falsificación documental y por ese retiro de fondos que podía dar algún tipo de estafa. Y otro caso que sí fue ejemplarizante, el primero era un caso, vamos a decir, que se intentó probar por parte de la justicia española y no se pudo. Este sí, es el caso de los Osasuna, es un caso fuerte que resonó y que se resolvió hace poquito, está fresquito. Entonces todo empieza con el cambio de administración en el club de Osasuna. El nuevo presidente Luis Zabalza encuentra un montón de irregularidades en las cuentas del club y lo que dice es, bueno, voy a ir a la justicia, voy a poner esto a disposición y vamos a indagar. Y esta olla se termina de destapar cuando se consigue por parte de la justicia la confesión expresa de Ángel Vizcay. ¿Quién era Ángel Vizcay? Era el ex gerente deportivo del club que reconoce que hicieron diversos pagos a futbolistas para que el club Osasuna pueda permanecer en primera división en el 2013-2014. Fíjense, como ambos casos tratan de la permanencia. El tema es que acá la justicia española entendió que las pruebas producidas en el juicio sí pueden probar que los directivos de los Osasuna junto con el gerente habían pactado el pago de 650.000 euros a dos jugadores del Betis que tenían una doble tarea. 400.000 euros cobraban si ganaban al Valladolid en la penúltima fecha, a modo del viejo y querido incentivo, y 250.000 euros restantes por dejarse perder contra el propio Osasuna. Vamos a hablar clarito, a ver acá. El soborno eran 250 lucas, ¿estamos de acuerdo? Porque eso sí es poco ético y rompe con todas las barreras del fútbol, yo entiendo. Pero las 400, o sea, las 400 lucas de incentivo, no me prohíbas el incentivo. O sea, se hacen los moralistas y el incentivo no, es una institución. Algo lindo de este soborno es lo mal hecho que estuvo. Además, ¿por qué? Porque los dos jugadores del Betis a los que se les ofreció y se les dio este dinero, pudo jugar ninguno de los dos partidos por los cuales se les había pagado, ni como incentivo para ganarle al Valladolid, ni para ir para atrás contra el propio Osasuna. ¿Por qué? Porque estaban lesionados los dos. O sea, sos el peor sobornador del mundo. Clarito. Y si bien se probó que los pagos se realizaron, el Osasuna descendió igual. Porque además de los dos resultados que necesitaba, que ganara el Betis al Valladolid y ganarle al Betis, no se le dieron otros resultados parciales, por lo cual además de ser corrupto era espantoso haciendo su trabajo este muchacho. O sea, tocó a dos tipos, a ver si me entienden, que no pudieron jugar y encima se fue a la B igual. Y para peor, el tipo Ángel Vizcay confesó explícitamente, y en general vieron que los juicios cuando uno confesa es un poco para negociar un trato, o es mejor, o la sentencia se supone que va a ser un poco más liviana. Sin embargo, de todas las personas imputadas es el tipo que peor sentencia se llevó. Se llevó 8 años y 8 meses de prisión, de 9 condenados en total que tuvo este delito, que se cerró en abril de 2020. Los dos futbolistas del Betis involucrados tuvieron 1 año de prisión y 2 cada uno inhabilitados para poder jugar al fútbol. Lo importante de este caso, que es lo que nos indigna, pero que la justicia española quiso enfatizar, es el tema del incentivo a terceros. La propia sentencia
Dice que la obligación del deportista no se refiere simplemente a salir a ganar, sino a asegurar que el resultado se produzca conforme a las normas previas mutuamente conocidas y aceptadas, sin condicionantes externos no incluidos, en las reglas que rigen la correspondiente disciplina deportiva. Como verán, no es poca cosa, fuera de toda broma, obviamente que no está bien. Sí me pasa, debo ser sincero, concluyendo y repasando, que es muy difícil controlar la voluntad de dos planteles. Cuando son dos planteles que se benefician, es muy difícil controlar ese tipo de voluntad. No cuando hay incentivos de por medio, dinero, digamos, deslealtades de bajar la voluntad, eso es otra cosa. Pero sí hemos visto partidos en los cuales dos planteles que les convenía un mismo resultado lo convienen, valga la redundancia, y bueno, es muy difícil obligarlos a que no, también, eso también es cierto. Pero bueno, dejamos el debate abierto. Imagino que conocerán otros casos de partidos arreglados con sospechas de arreglo. En todos los casos le damos vía libre para poder comunicarse con nosotros en nuestras redes y que nos cuenten si dejamos alguna afuera, si les gustó, si no les gustó. Como siempre, gracias por estar, abrazo de gol a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima edición, que será el capítulo 13. Hasta luego.